Enron, el castillo de naipes energético, fue una gigante energética estadounidense que colapsó en 2001 tras revelarse que había inflado sus beneficios de forma masiva y sistemática mediante un laberinto de fraudes contables. Nacida de la fusión de dos compañías de gas en 1985, Enron se transformó de una simple empresa de tuberías a un complejo mercado de futuros de energía. Su cultura era de ganar a toda costa, impulsada por ejecutivos como Jeffrey Skilling y Ken Lay, quienes promovieron una agresividad desmedida y una obsesión por el precio de las acciones. El fraude se basaba en tres pilares. Primero, el uso de entidades de propósito especial, que eran básicamente empresas fantasma para ocultar deudas millonarias. Segundo, la contabilidad, mark to market, que les permitía registrar ganancias futuras teóricas, como ingresos actuales, incluso si nunca se materializaban. Y tercero, la complicidad de su auditora, Arthur Andersen, que miró para otro lado. Imagina que pides un préstamo enorme para comprar un coche de lujo, pero en lugar de registrar la deuda en tus libros, creas una empresa a nombre de tu primo para que asuma el préstamo. Para tus amigos y el banco, sigues siendo solvente, pero la deuda es real y eventualmente explotará. Eso es lo que Enron hizo a escala masiva, dejando a miles de empleados sin sus ahorros de jubilación, que estaban invertidos en acciones de la compañía que de la noche a la mañana no valían nada. A diferencia de fraudes más simples, Enron no solo mintió sobre sus números, sino que creó una arquitectura financiera increíblemente compleja para sostener la mentira. Mientras que otros como WorldCom cometieron un fraude contable bruto, Enron fue el Da Vinci del engaño corporativo. Ahora, pasemos a un fraude que, aunque menos sofisticado, fue igual de devastador. WorldCom, la mentira de los 11.000 millones. Este gigante de las telecomunicaciones orquestó uno de los mayores fraudes contables de la historia al registrar gastos operativos comunes como si fueran inversiones a largo plazo, inflando artificialmente sus activos y beneficios en más de 11.000 millones de dólares. En el boom de las .com, WorldCom creció a un ritmo vertiginoso comprando competidores, pero cuando el crecimiento se estancó, la presión por mantener el precio de las acciones llevó a su CEO, Bernie Ebbers, a tomar atajos. El truco era simple y descarado. En lugar de registrar los costos de mantenimiento de su red como gastos del día a día, los anotaban en los libros como inversiones de capital. Esto tenía tres efectos mágicos. Reducía los gastos reportados, aumentaba los activos de la empresa y, por lo tanto, disparaba los beneficios netos. Además, inflaron los ingresos con asientos contables falsos. Piensa en esto como si en tu casa, en lugar de contar la factura de la luz como un gasto mensual, dijeras que es una inversión para mejorar el valor de la casa. Tu presupuesto mensual parecerá fantástico, pero es una completa farsa. Para los inversores, WorldCom parecía una máquina de hacer dinero, hasta que un pequeño equipo de auditores internos descubrió el agujero de 3.800 millones de dólares y tiró de la manta. A diferencia de la complejidad de Enron, el fraude de WorldCom fue de una simpleza brutal, casi insultante. Fue un caso de mentira pura y dura en la línea de fondo de la contabilidad, sin necesidad de complejas estructuras offshore. A continuación, veremos un caso donde el engaño no estaba en los libros, sino bajo el capó: Volkswagen y su Dieselgate. Este escándalo consistió en la instalación deliberada de un dispositivo de desactivación en millones de sus vehículos diésel para engañar las pruebas de emisiones contaminantes. La compañía, que se promocionaba con campañas de diésel limpio, en realidad estaba vendiendo coches que contaminaban hasta 40 veces más de lo permitido por la ley en condiciones de conducción real. El origen se encuentra en la ambición de Volkswagen de convertirse en el mayor fabricante de automóviles del mundo, superando a Toyota. Y para ello, necesitaba conquistar el mercado estadounidense. El diésel era su gran apuesta, pero sus motores no podían cumplir con las estrictas normativas de emisiones de Estados Unidos sin sacrificar rendimiento o aumentar costos. La solución fue el fraude tecnológico. El engaño se ejecutaba con un software que detectaba cuando el coche estaba siendo sometido a una prueba de laboratorio, momento en el que activaba todos los controles de emisiones. Sin embargo, en carretera, el sistema se desactivaba para mejorar la potencia y el consumo, liberando óxidos de nitrógeno muy por encima de los límites legales. Imagina que vas al médico y solo te portas bien ese día, comes sano y haces ejercicio. El médico te da un certificado de salud perfecta, pero al día siguiente vuelves a tus viejos hábitos. Eso hicieron los coches de Volkswagen, engañando a reguladores y, peor aún, a clientes que creían comprar un vehículo ecológico. A diferencia de los fraudes contables, el Dieselgate fue un engaño al producto y al consumidor. No se trataba de inflar beneficios en un papel, sino de vender una mentira tangible, un coche que no era lo que decía ser. Ahora veamos cómo un banco presionó a sus empleados para que cometieran fraude a escala masiva: Wells Fargo y las cuentas fantasma. Este escándalo reveló que durante años, los empleados del banco habían creado en secreto millones de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito no autorizadas a nombre de sus clientes sin su consentimiento. El objetivo era cumplir con metas de ventas internas increíblemente agresivas. La cultura de Wells Fargo, bajo el lema "8 is great",
8. Es genial. Presionaba a los empleados para que vendieran hasta 8 productos financieros diferentes a cada cliente. Esta presión tóxica creó un ambiente donde la única forma de sobrevivir y no ser despedido era hacer trampas. La mecánica del fraude incluía la creación de millones de cuentas de depósito y tarjetas de crédito falsas, usando la información personal de los clientes. Los empleados movían dinero entre las cuentas existentes y las nuevas para simular actividad, a menudo generando comisiones y cargos por sobregiro que los clientes pagaban sin saberlo. Era como si tu barista, para cumplir su cuota de venta de cafés, te cobrara 8 cafés al día usando tu tarjeta, aunque tú solo te tomaras uno, y además te cobrara una comisión por el servicio. El impacto para el ciudadano de a pie fue directo. Cargos inesperados, daño a su historial crediticio y una profunda traición por parte de una institución en la que confiaban su dinero. En contraste con los fraudes de Wall Street, que parecen lejanos, este fue un engaño a nivel de calle, perpetrado por empleados de bajo nivel sobre clientes comunes, todo orquestado por una cultura corporativa depredadora. Ahora, viajemos a Brasil para ver un escándalo que mezcló corrupción corporativa y política a un nivel nunca antes visto. Petrobras y la operación Lava Jato. Este fue un gigantesco esquema de corrupción en el que la petrolera estatal brasileña, Petrobras, se convirtió en el epicentro de una red de sobornos y lavado de dinero. Empresas constructoras pagaban sobornos a ejecutivos de Petrobras y a políticos para asegurarse contratos inflados con la compañía. El dinero sucio luego se lavaba a través de una red de casas de cambio y empresas fantasma. El esquema se originó en la estrecha relación entre el gobierno brasileño y las grandes empresas del país. Petrobras, como joya de la corona estatal, se usó como una caja registradora para financiar partidos políticos y enriquecer a una élite corrupta. La operación fue bautizada Lava Jato, lavado de autos, porque la investigación inicial se centró en una gasolinera con servicio de lavandería que se usaba para mover dinero ilícito. El modus operandi era el siguiente. Un cártel de las mayores constructoras de Brasil se repartía los contratos de Petrobras. Estas empresas inflaban los precios de las obras entre un 1 y un 3%. Y esa diferencia se entregaba como soborno a directivos de Petrobras y a políticos de varios partidos. Imagina que contratas a un fontanero para arreglar una fuga por 100 euros, pero él te pasa una factura de 150 y le da los 50 extra al administrador de tu edificio para que le siga llamando a él. Ahora multiplica eso por miles de millones de euros en proyectos de infraestructura. A diferencia de otros fraudes centrados en la manipulación contable interna, Lava Jato fue un escándalo de corrupción sistémica que expuso la podrida simbiosis entre el poder corporativo y el poder político, con consecuencias que sacudieron la economía y la política de toda América Latina. A continuación, un caso donde el objetivo no era aparentar ganancias, sino ocultar pérdidas durante décadas. Olympus, el arte de esconder la vergüenza. El gigante japonés de la óptica y equipos médicos protagonizó un fraude contable monumental al ocultar pérdidas de inversión de más de $1.700 millones durante más de 20 años. En lugar de admitir malas decisiones financieras, la cúpula directiva creó un complejo sistema para esconder los números rojos y mantener una falsa imagen de estabilidad. Todo comenzó tras el estallido de la burbuja económica japonesa a finales de los 80. Olympus había sufrido enormes pérdidas en inversiones especulativas y, en lugar de registrarlas como dictan las normas contables, lo que habría dañado su reputación, los directivos optaron por ocultarlas. El método principal fue una práctica conocida en Japón como tobashi, que literalmente significa hacer volar. Crearon empresas fantasma para comprar los activos tóxicos de Olympus a precios inflados. Luego, estas pérdidas se iban moviendo de una empresa fantasma a otra, pagando enormes comisiones a asesores en el proceso para mantener el esquema en marcha, hasta que el nuevo CEO británico, Michael Woodford, descubrió el pastel y lo denunció, convirtiéndose en uno de los denunciantes corporativos más famosos. Piensa que tienes una patata caliente que te quema las manos. En lugar de tirarla, se la pasas a un amigo, que se la pasa a otro, y así sucesivamente. La patata sigue existiendo y quemando, pero ya no está en tus manos. A diferencia de Enron, que inventaba ganancias, Olympus se dedicó a esconder pérdidas. Fue un fraude motivado no tanto por la codicia, sino por la vergüenza y el miedo a manchar el honor de una compañía de casi 100 años, un reflejo de ciertos aspectos de la cultura corporativa japonesa. Ahora, viajemos a la India para conocer un fraude de una audacia asombrosa. Satyam Computer Services, el Enron de la India. Este fue un fraude masivo en el que el fundador y presidente de una de las mayores empresas de servicios de TI de la India simplemente inventó más de $1.000 millones en activos que no existían. Durante años, la compañía reportó saldos de efectivo y beneficios completamente ficticios en sus balances. El origen del fraude, según confesó su fundador Ramalinga Raju, fue un intento inicial de tapar un pequeño agujero en los resultados trimestrales para mantener el alto precio de las acciones. Sin embargo, cabalgar el tigre, como él mismo dijo, se volvió imposible. La pequeña mentira inicial creció hasta convertirse en un monstruo. La mecánica fue sorprendentemente simple. No había complejas estructuras offshore ni derivados financieros.
Raju y su equipo simplemente falsificaron los extractos bancarios y crearon miles de facturas falsas para inflar los ingresos. En sus libros contables, Satyam decía tener más de $1.000 millones en efectivo en el banco. En realidad, la cifra era casi nula. Es el equivalente a que tú le digas a todo el mundo que eres millonario, imprimas extractos bancarios falsos en tu casa y, durante años, todo el mundo te crea sin molestarse en llamar al banco para verificarlo. PwC, la firma auditora, falló estrepitosamente en su deber de verificar la existencia de ese efectivo. En contraste con la sofisticación de Enron o la astucia de Volkswagen, el fraude de Satyam destacó por su brutal y simple descaro. Fue una mentira colosal, sostenida por la reputación de su fundador y la negligencia de sus auditores. A continuación, un caso que demuestra que a veces, el tamaño sí importa. Steenhoff International, el IKEA sudafricano. Esta multinacional del mueble, que competía globalmente con IKEA, se desplomó en 2017 tras admitir irregularidades contables que resultaron ser un fraude masivo de más de $7.000 millones. El escándalo borró casi por completo el valor de la empresa en cuestión de días. Fundada en Alemania pero con sede en Sudáfrica, Steinhoff creció de forma explosiva a través de adquisiciones financiadas con deuda. Para mantener la apariencia de éxito y justificar su valoración por las nubes, la compañía inflaba sus ingresos y el valor de sus activos de manera fraudulenta. El fraude se basaba en registrar transacciones ficticias o infladas con entidades externas, supuestamente independientes, pero que en realidad estaban secretamente controladas por la propia Steinhoff. Esto les permitía mover activos y beneficios de forma artificial, creando una imagen de rentabilidad que no era real. Era como si fueras dueño de una tienda y también, en secreto, de la mayoría de tus clientes. Haces que tus clientes te compren productos a precios altísimos, registras ventas espectaculares, pero en realidad, solo estás moviendo dinero de tu bolsillo derecho al izquierdo. Los inversores, incluyendo muchos fondos de pensiones sudafricanos, perdieron miles de millones, y el caso fue apodado el Enron de Sudáfrica por su magnitud y el impacto devastador en la confianza de los inversores. A diferencia de fraudes más localizados, la red de Steinhoff abarcaba múltiples jurisdicciones, desde Europa hasta África, lo que hizo que la investigación fuera increíblemente compleja. Entonces, llegando hasta aquí, ¿qué harías si mañana alguna de estas corporaciones te joden la billetera? Y mientras lo piensas, debes ver este otro video sobre todas las dinastías familiares de dinero más grandes del mundo. ¿Qué esperas?